realmente nosotros veníamos observando esta problemática que es un poco común en todos lados, y decidimos encarar una fuerte política de acción con respecto a viviendas, porque bueno, la necesidad es realmente muy imperiosa. Entonces, actualmente estamos trabajando, por ejemplo, en un barrio de 25 viviendas, que le decimos nosotros por esfuerzo propio. Nosotros le hemos dado el terreno a la gente, hemos puesto un profesional que es el arquitecto Juan Alfey, quien conduce las obras, y cada uno de los propietarios, nosotros los apoyamos con materiales, y cada uno de los propietarios con esfuerzo propio va construyendo su vivienda, ¿no? Nosotros le hemos dado no solamente los terrenos, sino el material para que se puedan construir. Además, estamos trabajando junto al grupo de Cáritas Parroquial. Estamos haciendo un fuerte apoyo al padre Ariel Andrea, quien está construyendo 27 viviendas más en un sector de la población sur, de la población, un importante lugar. Estas viviendas son muy lindas, y bueno, las estamos ayudando porque creíamos, junto con el padre, de que es una oportunidad histórica de que tenemos de hacer estas viviendas, y así lo hemos entendido, y hemos hecho el aporte de todos los terrenos, de las 27 viviendas, hemos hecho el aporte de los servicios y, por supuesto, los profesionales que trabajan en esta obra. Y a la vez hemos largado, el primer día de noviembre, hemos lanzado un plan de 24 viviendas más, en el cual acá participa un poco la provincia, que nos provee algo de materiales, el municipio, que hace aportes económicos, y cada uno de los adjudicatarios que va a aportar con su cuota. De esta manera vamos a construir 24 viviendas en 3 módulos de 8. Así que bueno, esta es un poco la acción que tenemos en este momento. Sí, Belis, este último plan del que usted habla, es este plan por círculo cerrado que se llama y que está implementado en otras localidades, es esto, ¿no? Exactamente, y nosotros teníamos unos terrenos muy importantes, muy lindos, los hemos subdividido a todos, y seguramente vamos a continuar, porque ahí a la par de donde hemos empezado a construir, tenemos 30 terrenos más. Esos 30 terrenos más los tenemos muy preparaditos, porque la idea es a ver cómo se desarrolla este círculo, cómo funciona esto, y de si esto funciona como creemos que tiene que andar bien, seguramente vamos a encarar 30 viviendas más. Intendente, la cuota que tienen que pagar los adjudicatarios, ¿más o menos en cuánto ronda? Bueno, la cuota que tienen que pagar los adjudicatarios andan alrededor de los 1.800 pesos aproximadamente, que es lo que hoy normalmente vale un alquiler. Sí, o menos, porque están bastante altos los alquileres. ¿Y tienen que hacer alguna entrega para poder entrar? No hacen entrega, arrancan pagando la cuota, nada más. Bien, esto es muy importante, porque por ahí juntar el dinero de la entrega es lo que hace para atrás a mucha gente cuando quiere acceder a su casa. Sí, nosotros por eso dispusimos de no pedir una cuota importante, porque eso es como usted dice, a veces la gente no tiene 10.000 pesos como para entregar, ¿no es cierto? Algunos pueden tener algo para vender, pero tampoco es como justo. Entonces, por eso decidimos manejarlo de esta manera, con el apoyo de las provincias, que siempre están muy al lado nuestro, dándonos una mano, aportes, reitero, municipales, y el aporte de la gente.